tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con las novedades del caso Negreira. Hoy el día viene copado con novedades de este caso Negreira. Algunas de ellas tienen que ver con el proceso judicial en sí. Por ejemplo, os cuento que Bartomeu ha recurrido ese auto del juez, ese último auto que ya comentamos, por el cual el juez incluía la calificación jurídica de cohecho, considerando que Negreira debía ser considerado funcionario público a efectos penales en este caso. Bueno, pues Bartomeu lo ha recurrido, como era de esperar. Por otra parte, seguramente detrás de Bartomeu vengan todos los demás investigados. Por otra parte, os cuento que Negreira ha presentado un dictamen de una psiquiatra forense donde especifica que tiene un nivel de demencia muy avanzado y que no está capacitado para asistir al juicio. Está intentando evitar acudir al juicio en calidad de acusado, de procesado. Está intentando evitar que se le condene por este delito, también lo vamos a comentar. Y por último vamos a comentar esa entrevista de Sandro Rosell, una entrevista donde reconoce que efectivamente se pagó a Negreira durante muchos años, que lo tienen todos los clubes, este tipo de asesores técnicos, y que los informes eran absolutamente necesarios. A mí se me quedan un par de preguntas en el aire, un par de preguntas que me hubiese gustado que contestara, pero bueno, las voy a plantear aquí y si hay suerte, pues a lo mejor me las contesta alguien. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, empezamos con esa entrevista de Sandro Rosell, una entrevista que ha concedido a un par de medios hablando de este caso Negreira. Rompe su silencio porque creo que es la primera vez que Rosell habla de todo este asunto. Por supuesto, sabéis que Rosell está investigado, es uno de los investigados por esos posibles delitos de corrupción deportiva, cohecho. Ya veremos a ver al final en qué queda todo esto, pero desde luego es uno de los que fueron protagonistas durante esos pagos a Negreira. Durante todos esos años que el Barça pagó a Negreira, muchos de ellos lo hicieron bajo la presidencia de Sandro Rosell, por lo tanto es uno de los directamente implicados en este asunto. Ha dicho que se le ha acusado de asesinato al club, pero que no se sabe dónde está el cuerpo o la persona asesinada. Un poco haciendo una comparativa respecto al delito del que se le está acusando, la verdad que la comparativa es bastante mala. Pero en lo que se refiere a los informes, ha confirmado que efectivamente él conocía la existencia de Enríquez Negreira, conocía la existencia de los informes y que los informes para nada son caros, para nada es mucho dinero, porque son muchos años y que son unos informes absolutamente necesarios que todos los clubes se encargan de contratar. Dice Sandro Rosell en la entrevista, claro que sabía quién era el señor que hacía los informes arbitrales en el Barça de toda la vida. Cualquier equipo grande en el mundo hace informes arbitrales, solo faltaría. Es una pieza esencial en el juego que debe saber cómo actuará. Yo estaba al tanto de que teníamos una persona que hacía informes de los pagos y las cifras, me he enterado ahora cuando ha salido el caso. Vale. Vamos a ir con el resto de la entrevista, sobre todo con otras dos respuestas, y ahora os hago mis preguntas. Dice también Sandro Rosell, dicen que Negreira cobró 7 millones, pero por muchos años de trabajo. Lo que cuenta es que cobraba 4.000 euros por informe. Con eso sí se reparte. ¿Cómo sobornas? ¿Con 200 euros? Nadie ha hecho análisis de si pagábamos unos 400.000 al año. Hacía unos 100 informes, lo que serían unos 4.000 euros por informe de los partidos. 4.000 euros por informe arbitral que te puede salvar de una tarjeta amarilla o de un penalti. Bueno, se le ha hecho esta entrevista a Sandro Rosell. A mí me ha faltado, como decía antes, que contestase a dos preguntas que yo considero fundamentales. La primera es si no le pareció raro en algún momento o no le pareció llamativo que se contratara precisamente para hacer estos informes, que no digo que no sean necesarios, que no digo que te puedan evitar una roja o un penalti, que son una pieza clave los árbitros en este juego, eso es evidente, pero sí que me llama la atención que no le parezca raro que este trabajo se le encargue a quien ostenta el cargo de vicepresidente del CTA, a quien actualmente en ese momento era el número 2 de los árbitros. Es una de las preguntas que me hubiese gustado que contestase. Bueno, si no vio ahí cierta incompatibilidad entre el cargo que ostentaba en ese momento Enríquez Negreira con que fuera él mismo el que realizaba esos informes. Y dos, porque da la casualidad de que coincide la fecha en la que el Barça decide que esos informes ya no son necesarios, ese mes de junio de 2018, justo coincide con el mes en el que Enríquez Negreira deja de ser vicepresidente de los árbitros. Junio de 2018, mediados del año 2018, Enríquez Negreira es cesado en ese cargo, deja de ser vicepresidente del CTA y automáticamente el Barça le envía una comunicación diciéndole muchas gracias por todo, tus servicios ya no van a ser necesarios. ¿Por qué coincide y por qué el Barça decide, en su opinión como expresidente, por qué cree que el club decide dejar de contar con ese informe tan necesario, con ese asesoramiento tan necesario, porque es una pieza clave,
justo coincidiendo con ese momento, ¿no? Si tiene algo que ver, si está relacionado, en fin. Al final son muchas preguntas, también habla de 100 informes anuales. Bueno, esto es una cosa que tendrá que corroborarse con el paso de la investigación, con el transcurso de la investigación, pero sí que me resulta llamativo que lo dé tanto por sentado, que diga que efectivamente es una cosa muy común, muy normal, pero el problema no es que sea muy normal y muy común y que todos los clubes lo hagan, sino a quién determinadamente se lo habían encargado, quién era la persona específicamente encargada para ello. Dicho lo cual, vamos con esas novedades del proceso. Bartomeu ha recurrido el auto que incluye esa calificación jurídica del cohecho, como era de esperar, un auto que ya analizamos la semana pasada. Ese auto se podía recurrir en reforma en 3 días o en apelación en 5 días, ha sido recurrido y lo van a recurrir yo creo que todos los investigados en el proceso, porque ha levantado muchísimas dudas acerca de esa consideración de Enríquez Negreira como funcionario público a efectos penales. El juez incluye toda la argumentación en su auto y al final, pues bueno, hay juristas que están de acuerdo, hay otros que no. Dicen que en derecho todo es opinable, pues imaginaos, ¿no? El caso es que está recurrido, vamos a ver qué decide en este sentido el órgano superior. Vendrán más recursos, ya os lo digo, porque nadie está de acuerdo de los investigados con esto. Pero vamos con otra novedad importante, y es que Enríquez Negreira ha aportado un dictamen de una psiquiatra, en concreto de Esperanza Gómez, que es médico forense en excedencia, que concluye que Negreira padece una avanzada demencia cognitiva que le impide someterse a un interrogatorio judicial. Dicen que no está capacitado para calibrar si lo que vaya a declarar en sede judicial le puede perjudicar o no, y por tanto pide ser apartado de la causa. Vale, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, porque Negreira ya había solicitado en otra ocasión ante Fiscalía, en este caso por Alzheimer. Ahora hablan de demencia, pero bueno, puede estar relacionado. El caso es que ya ha solicitado no declarar porque no tiene la capacidad cognitiva necesaria y no es capaz de saber si lo que está declarando le puede perjudicar o no. Esto es algo completamente normal y lógico, el hecho de que una persona que no tiene capacidad para saber si lo que está declarando le está incriminando o no, tenga derecho a no declarar, porque al final sabéis que uno de los derechos fundamentales que tenemos, ya os lo he explicado muchas veces, es el derecho a no confesarse culpable, no declarar contra uno mismo, no contestar a las preguntas de uno u otro abogado o a ninguna pregunta, contestar solo a quien yo quiera, decir lo que yo quiera, no un derecho a mentir como tal, pero sí un derecho a decir lo que yo quiera para que me beneficie, para que no me perjudique. Y evidentemente, si una persona que está siendo interrogada en un juicio no tiene esa capacidad de saber si lo que está declarando le puede perjudicar o no, se podría estar vulnerando su derecho de defensa, y es normal que en este caso pida no someterse a ese interrogatorio. A partir de aquí, esto es un informe de parte, es un informe privado que se ha aportado por ese abogado de Enríquez Negreira, y es el juez el que ahora ha pedido otro informe que corrobore estas circunstancias, y se lo ha pedido a un perito del tribunal. Evidentemente será el perito imparcial del tribunal el que valore si efectivamente tiene esa demencia tan avanzada que le impida conocer las consecuencias del proceso que se está siguiendo. Del resultado de esa prueba que realice el perito judicial, pues se tomará la decisión correspondiente acerca de si puede ser sometido al interrogatorio o no. Hay que diferenciar dos cosas, ya lo he comentado en alguna ocasión, pero sí que me gustaría repetirlo. Una cosa es no ser imputable, es decir, ser inimputable, porque en el momento en que yo cometo un delito no tengo, por ejemplo, tengo demencia, no tengo la capacidad cognitiva de saber si lo que estoy haciendo está bien o mal, es delito o no. En ese caso las personas son inimputables, no se puede procesar a una persona que tiene una enfermedad mental y no sabe que lo que ha hecho constituye delito, porque no es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Y otra cosa es una persona completamente sana que comete un delito y que posteriormente, cuando ese delito se está investigando y ya se está llevando a cabo un proceso judicial, avanza en una enfermedad mental o en una enfermedad que le causa cierta degeneración cognitiva, que no puede a partir de ese momento conocer lo que le perjudica y lo que le beneficia. Este sería el caso de Enríquez Negreira. No es que sea inimputable, porque en el momento de supuestamente cometerse estos delitos él estaba perfectamente de salud y sabía perfectamente lo que hacía, sino que se trata de una enfermedad mental sobrevenida posteriormente, y que aquí sí que se pone en duda si va a poder declarar en un interrogatorio o no va a poder hacerlo. En el caso de que no pueda declarar en un interrogatorio, habrá que ver qué decisión toma el juez en función de ese grado de
de enfermedad o de demencia que pueda tener, pues puede tomar una decisión u otra. Actualmente hay dos corrientes, las que más se utilizan: o bien se le aparta directamente de la causa y puede ser sometido a una medida de seguridad, es decir, se podría solicitar que un fiscal solicitase su incapacitación, que fuese internado en un centro, cualquier otra medida que pueda ser buena para su estado de salud mental. Y por otro lado, se podría llevar a cabo el juicio, evidentemente con el resto de los procesados, y en el caso de que se considere probado el delito, se podrían también tomar medidas de seguridad contra él. Ya veremos a ver cuál es la decisión que toma el juez, porque evidentemente lo que sí es lógico es que no sea sometido a un interrogatorio si no sabe que lo que está contestando le puede perjudicar, no, pero todo va a depender de esa prueba, de esa pericial judicial que se lleve a cabo por el perito independiente que designe el tribunal, ¿no? Sinceramente creo que esto puede perjudicar al Barça más que otra cosa, porque al final, si el Barça va a dar su versión de los hechos, y es que efectivamente hacía solo informes, que esos pagos fueron solo por asesoramiento técnico, y pueden poner ejemplos, pueden mostrar informes, pueden pero la otra parte, que es el redactor de ese informe, quien realizaba ese asesoramiento, no lo corrobora, bueno, pues es una pieza que se puede caer de cara a la defensa del Barça, ¿no? Es verdad que el Barça no tiene que demostrar su inocencia, todos los investigados son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, pero al final es una persona de su bando que podría corroborar la versión, que podrían los dos ir en la misma línea de defensa, en la misma versión de los hechos, para que no existan consecuencias, y al final esa pieza se puede caer. Y no sé, yo no tengo muy claro que esto beneficie a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué decisión toma el juez una vez ese informe judicial, ese informe pericial se entregue al tribunal, y a partir de aquí pues veremos a ver, ¿no? Quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece a vosotros, qué os parece que Enríquez Negreira haya presentado este dictamen, qué os parece que Bartomeu haya recurrido a ese auto y finalmente esas palabras de Rosell en esa entrevista, ¿no? Dejádmelo como siempre todos en los comentarios, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.